La luz de noviembre era delgada como papel cuando Ale Mercer cabalgó fuera del valle y entró en las llanuras desiertas que llevaban al viejo rancho Collier. La tierra estaba quebradiza bajo las pezuñas del caballo, polvo y escarcha mezclándose, susurrando con cada ráfaga de viento. Los cascos resonaban sordos sobre la tierra endurecida, y el aliento del animal salía en nubes blancas que se desvanecían antes de alcanzar el siguiente poste de cerca. Ale llevaba cabalgando desde el amanecer, siguiendo no un camino, sino una línea de memoria y cansancio. Decían que el lugar del sheriff Collier había quedado abandonado tras su muerte, una casa vacía de ley y de luz. Ale esperaba que eso significara silencio. No buscaba bondad, ni compañía, solo un techo seco y un lugar donde dejar el peso que cargaba en los huesos cuando alcanzó la colina. El crepúsculo ya sangraba sobre el horizonte, los últimos tonos dorados disolviéndose en ceniza. Del techo del rancho se elevaba humo, débil pero cierto. Aún había vida allí. Detuvo el caballo, entrecerrando los ojos. La cabaña se acurrucaba contra la pendiente, enmarcada por un huerto muerto y un granero vencido por los años. Había en el aire una resistencia, silencios amenos, cercas medio reparadas, herramientas oxidadas, pero ventanas remendadas con cuidado. La luz dentro era constante, amarilla y prudente. Él desmontó despacio la vieja herida de su pierna, recordándole la guerra que nunca abandonó del todo. Se acercó al porche, sombrero en mano, las botas dejando huellas leves en el polvo. Antes de tocar la puerta, esta se abrió. 3 mujeres lo observaban desde el umbral. En la primera era Ada Collier, alta y severa, el vestido oscuro gastado pero limpio. Las arrugas en su rostro parecían escritas por la costumbre del desengaño. Sus ojos, grises como el cielo invernal, lo midieron con la calma de quien ha perdido demasiado para temer algo más. A su lado estaba Ruth, más joven, más baja, con el cabello trenzado, con firmeza. Sus manos unidas frente al pecho parecían sostener algo invisible, o impedir que algo escapara. Detrás de, medio oculta en la penumbra, estaba Marianne, una muchacha mestiza de unos 17 años, cubierta con un chal que le llegaba al mentón, el rifle descansando entre sus brazos como si siempre hubiera estado allí. En él, inclinó el sombrero. Buenas, se acerca tormenta. Pensé pedir cobijo por una noche. Ada no respondió de inmediato. El silencio fue espeso, casi hostil. Finalmente dijo: el granero está seco. Su voz tenía la autoridad de quien no necesita alzarla. Será suficiente, respondió Ale sin dudar. No pidió más en Ruth. Lo observó con cautela, mientras él guiaba al caballo hacia el costado de la casa. La puerta del granero se quejó al abrirse. El aire olía a heno, aceite y hierro frío. Ale buscó un rincón, extendió su manta, y escuchó la lluvia empezar a golpear el techo, primero lenta, luego constante en afuera. El viento soplaba con fuerza del oeste. Desde la cabaña llegaban voces femeninas, apenas audibles, no las palabras, solo su cadencia, como un río lejano. Hubo consuelo en ese sonido, aunque él nunca lo admitiría. Encendió un pequeño fuego cerca de la puerta y lo alimentó con astillas, hasta que la luz, anaranjada, rozó las vigas. El calor alivió la rigidez de sus manos. Sacó del bolsillo un relicario abollado. Dentro, la imagen ya era un fantasma de color. Lo giró en la llama, luego lo cerró. Pasaron las horas. La lluvia se hizo más fuerte. El caballo se movió inquieto. Al estaba por dormirse cuando escuchó un llanto leve proveniente de la casa. Alguien lloraba, en silencio, con cuidado de no ser oída. Permaneció inmóvil, los ojos abiertos hacia la oscuridad. El sonido se desvaneció con la lluvia, y la noche continuó, larga, hueca, interminable. En él Mercer había venido en busca de descanso, pero allí no había descanso alguno. Solo ecos, solo la tristeza callada de otros mezclándose con la suya propia. La mañana llegó pálida y delgada, arrastrando su luz sobre el valle como una herida abierta. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto de escarcha y silencio. Ale Mercer se incorporó en el granero, el aliento formando nubes, las articulaciones pesadas por el frío y por los recuerdos, que nunca abandonaban sus huesos. En la puerta de la cabaña estaba entreabierta. Desde dentro llegaban el tintinear de platos y el aroma de un café aguado. Ale dudó antes de avanzar, sacudiendo la paja de su abrigo. Ada Collier estaba junto a la estufa, las mangas remangadas, sirviendo café en tazas de lata. Ruth, sentada a la mesa, cortaba pan duro con precisión lenta. Marianne no se veía por ningún lado. Buenos días, dijo Ale. La voz áspera por el silencio. Nada, lo miró sin expresión. ¿Madrugó usted? No pude dormir, respondió. Pensé ganar mi desayuno. Tal vez pueda reparar el corral antes de que se venga abajo. Nada lo observó un instante, luego asintió con un leve gesto. Haga lo que quiera. ¿Hay café en la mesa? Él bebió un trago, negro y amargo como remedio, y salió al aire frío. La cerca del corral se inclinaba cansada, víctima de los años. Trabajó sin pedir herramientas, usando lo que encontró:
un martillo oxidado, clavos torcidos enderezados con su navaja. Se movía despacio, pero con certeza, como quien ya olvidó la prisa ni a media mañana, apareció Marian, el chal apretado al cuello y una cesta de grano entre los brazos. Lo miró desde lejos, con cautela y curiosidad. Esa cerca no detendrá a los coyotes, dijo. Entonces bastará para el resto de nosotros, respondió. Una leve sonrisa cruzó el rostro de la muchacha, breve y tímida. Luego volvió a la casa. El día se alargó sin color. El aire olía a humo de cedro y tierra mojada. Desde el corral, Ale vio la puerta del granero marcada por agujeros, redondos, pequeños, medio sellados con resina, marcas de bala. Pasó el dedo sobre uno. La madera estaba astillada hacia adentro. Disparos que venían de fuera. No dijo nada, pero el silencio se volvió más denso al caer la tarde. Las mujeres se movían despacio, como si el aire pesara. La cena fue frijoles y tocino salado. Nadie habló mucho. Ale comió junto a la ventana, mirando los primeros copos de nieve caer. Lentos y pesados, el fuego chisporroteaba, proyectando sombras alargadas. Pasó un largo rato antes de que Ruth hablara, sin mirar a nadie. Su voz era baja, áspera. Hubo un invierno más cruel que este, dijo. Una ventisca bajó de las montañas sin aviso. Un grupo de mujeres apaches vino hasta aquí, buscando calor. El sheriff les ordenó marcharse a su cuchillo. Se detuvo sobre la mesa. Dijo que ninguna de ellas compartiría su fuego. A nada no se movió, pero la línea de su mandíbula se endureció. Ruth continuó. Se fueron esa noche. Al amanecer, la nieve estaba roja donde durmieron. El sheriff dijo que fueron lobos, pero la gente del pueblo susurra otra cosa. A Marian apartó la vista del fuego. Sus ojos brillaban no de lágrimas, sino de una pena antigua. Heredada en él, permaneció callado. El viento arañaba las contraventanas. Cuando Ruth cayó, el silencio llenó la habitación. ¿Y usted se quedó aquí después de que él muriera? Preguntó Ale por fin a nada. Asintió una vez. No vi razón para irme. Los pecados de un hombre no hacen culpable a la tierra. A veces la manchan igual, murmuró él. Sus miradas se cruzaron. No con ira, sino con un reconocimiento silencioso. El fuego se consumía. Ale se levantó, dejó el cuenco y salió. El frío le mordió la piel, por lo aceptó. Sobre la colina, las estrellas brillaban duras y distantes. El viento cruzaba el huerto muerto como un susurro del pasado. Miró el granero, las marcas en la madera. Pensó en los fantasmas que nunca se van, que solo aprenden a esconderse en dentro. Las mujeres seguían junto al fuego, sus sombras temblando en las paredes. Ale comprendió entonces que no esperaban salvación, solo se aferraban a algo invisible. Un límite, una promesa, una culpa. No era lealtad lo que las mantenía allí, era miedo y vergüenza. Pero bajo todo eso, también una chispa de desafío. El cielo se oscureció antes del mediodía, como un moretón que se extendía lentamente por el ancho horizonte de diciembre. Ale Mercer había visto tormentas antes, pero aquella traía una quietud extraña en su vientre, como si el mundo contuviera el aliento. Terminó de reparar el último poste del corral, y miró hacia la casa en delgada columna de humo. Salía de la chimenea, una promesa leve de calor contra el gris en cuando condujo su caballo al establo. La nieve ya caía en lanzas duras y oblicuas. El viento rugía entre los álamos, arrancando las últimas hojas muertas. Ale se sacudió la nieve del abrigo y cruzó el patio hasta el porche. Ada lo esperaba en la puerta, el rostro pálido bajo la luz tenue. Será mejor que entre, dijo con voz firme, aunque contenida. La tormenta no pasará pronto. Él dudó, mirando las colinas ya tragadas por el blanco. Luego asintió y entró en la cabaña. Estaba en penumbra, iluminada solo por el corazón naranja del fuego. Ruth se hallaba junto al hogar, remendando un chal con manos que no conocían descanso. Marian removía una olla sobre la estufa. El aroma a frijoles y cerdo salado suavizaba el aire. Ale se quitó el sombrero y asintió en silencio. Las mujeres no respondieron. Afuera, la tormenta rugía contra el techo, como una bestia encerrada. Él ofreció mantener vivo el fuego, y Ada, tras una pausa, le entregó el atizador. La lina crujió, lanzando chispas como luciérnagas. Pasaron la primera hora casi sin hablar. Cada sonido se amplificaba en el silbido del viento, el chasquido de la aguja de Ruth, el crujir de la mecedora a medida que la noche avanzaba. La tormenta se volvió feroz. La nieve golpeaba las contraventanas como grava lanzada. Ale se levantó y atrancó la puerta con un viejo cañón de fusil. Por si acaso, murmuró. Ada lo observó sin decir palabra. Entonces Marian comenzó a tararear, una melodía suave y temblorosa, casi perdida bajo el rugido del viento. Llevaba el ritmo de los viejos cañones y el pulso de algo más antiguo que la tierra misma. Ruth alzó la vista, y poco a poco se unió a ella, su voz áspera entrelazándose con la de la joven. Como dos hilos del mismo dolor en él escuchó, con el pecho apretado. Aquella melodía despertó memorias enterradas en su esposa,
cantando junto al fuego en Tennessee, antes de que la guerra se la arrebatara, antes de que el silencio se convirtiera en todo lo que conocía. La canción estaba en una lengua que no entendía, pero se sentía como una oración. Aun cuando la última nota se desvaneció, el fuego había menguado. Ada permanecía inmóvil, el rostro indescifrable bajo la luz tenue. Alvin Hablo, debes saberlo, dijo en voz baja. No guardé este lugar por memoria. Lo guardé porque no sabía a dónde más. Irán. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos como escarcha. Ale miró las brasas, observando su latido débil. Nady Low, Sabi, respondió al cabo. No hasta que ya se ha ido afuera. El viento gritaba como algo vivo. La nieve se filtraba por las rendijas y siseaba al tocar las brasas. Ruth se levantó y colocó otro tronco en el fuego. Las llamas prendieron, tiñendo de oro sus rostros cansados, marcados por años de pérdida y resistencia. Entonces se sentaron juntos, sin hablar. Marianne se apoyó en su chal, los párpados pesados. La mano de Ruth se movió sobre su trenza, gesto mitad materno, mitad protector. Ada miró hacia la ventana, con el gesto suavizado, como si viera algo lejano. O a alguien en él tomó su taza de café frío. No bebió. Solo la sostuvo, sintiendo el leve calor en sus palmas. El aire entre ellos había cambiado, ya no hostil, sino frágil, como el silencio antes del amanecer. Cuando los coyotes comenzaron a aullar entre la ventisca, sus voces subían y caían como el mismo dolor. Ada cerró los ojos. Ya le sintió algo moverse dentro de él, no consuelo, pero sí comprensión. Por primera vez en muchos inviernos, no se sintió un errante, sino un hombre recordado por la tierra dentro de la furia de la tormenta. Compartieron un silencio que se parecía mucho a la paz. Por la mañana, la tormenta había pasado. La nieve goteaba de los aleros en lentas gotas que caían sobre el abrevadero helado. El cielo era pálido y hueco, como el interior de una concha vieja. Ale salió al aire afilado, su aliento volviéndose blanco frente a él. La tierra yacía inmóvil y sepultada. Un campo de batalla silencioso de escarcha y barro dentro de la cabaña. Las mujeres ya se movían. Ada estaba junto a la mesa, ordenando lo poco que poseían en una lata de café, 2 mantas y un mapa arrugado con huellas dactilares. Ruth remendaba una correa de silla con las mismas manos firmes que antes habían curado heridas y corazones. Marianne se sentaba junto a la estufa, envuelta en su chal, observando cada movimiento como si temiera que algo desapareciera. Ale lo sintió antes de que Ada hablara. El aire tenía ese peso, el que llega justo antes de una despedida. Nos iremos, dijo Ada por fin, sin levantar la vista. En cuanto el camino se despeje, en él se detuvo en el umbral, la nieve derritiéndose en el ala de su sombrero. Adán. Al norte, respondió Ruth. Dicen que las viudas pueden conseguir tierra cerca del Bitter Creek. Buena tierra. Un nuevo comienzo. Nell asintió despacio. Había escuchado promesas así antes, susurros para los que estaban demasiado cansados para dudar. ¿Tienen caballos para un viaje así? La mandíbula de Ada se tensó. Nos las arreglaremos. A la verdad, era visible. Una yegua medio hambrienta, 2 mulas y ninguna moneda para el forraje. Pensó ofrecer ayuda, pero algo en los ojos de Ada lo detuvo. Ya hemos tenido bastante de hombres ofreciendo ayuda, dijo con dureza antes de que él hablara. Aneel bajó la cabeza, aceptando el golpe. No era mi intención, lo sé, susurró ella. Pero no cambia lo que es verdad. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse en pequeños riachuelos por el sendero, como si la tierra intentara moverse otra vez. Ale fue al granero, sin decir palabra, y comenzó a trabajar, reparando cercas, apretando bisegras, cortando la leña que el frío había rajado. El ritmo constante del hacha llenaba el aire, resonando contra la loma al mediodía. Ruth salió con una taza de café. No habló. Solo la dejó sobre el poste de la cerca y lo observó. ¿Piensas salvarnos?, preguntó al fin, con tono más curioso que cruel en él. Se limpió el sudor de la frente con el guante. Solo arreglo cosas, respondió. Ella asintió una vez y regresó a la casa. El día avanzó en silencio. Desde el granero se oían sus voces apagadas, el roce de sillas, el sonido de herramientas y telas. Se preparaban, no con pánico, sino con la calma grave de quienes han aprendido a esperar lo peor. Al caer la tarde, Ale vio los rifles sobre la mesa, limpios, engrasados, listos. A su lado, una caja de cartuchos a medio llenar. Las manos de Ada se movían firmes, pero su mandíbula estaba tensa. ¿Esperan problemas?, preguntó Ale con suavidad. Nada. No levantó la vista. Siempre los hay cuando una mujer tiene tierra, y ningún hombre. Fue Ruth quien explicó. Boyd Larkin mandó aviso. Dice que Ada le debe por los tratos de su esposo. Piensa venir antes de fin de semana. Si no hay dinero, se quedará con la cabaña. Neil sintió el viejo peso de la injusticia sentarse en su pecho, familiar como la punzada de una cicatriz. Larkin es un cobarde, murmuró. Nada lo miró con cautela. ¿Lo conoces? Conozco el tipo,
dijo Ale. Hombres que miden su valor por lo que pueden quitar en el silencio. Cayó de nuevo, espeso como el humo que subía del fuego. Ale se sentó cerca de la puerta, el rifle sobre las rodillas. Aunque nadie le había pedido que vigilaran cuando la noche cayó del todo, el aire se volvió quebradizo. Marianne tarareaba en su rincón, la misma melodía de la tormenta, ahora más baja, casi un suspiro. Ruth pulía las últimas balas, los dedos manchados de aceite. Ada se movía entre la ventana y el hogar. Su silueta recortada contra el vidrio helado. Haley la observaba, no como un hombre mira a una mujer, sino como un sobreviviente reconoce a otro. Anne entonces comprendió que la fuerza allí no era ruidosa. No estaba en los puños, ni en los rifles, ni en los juramentos gritados al viento. Estaba en el silencio, en la forma en que permanecían de pie, cansadas pero intactas, en la manera en que Ada posaba la mano sobre el hombro de Marianne sin decir nada, en la firmeza con que Ruth enfrentaba el fuego, la barbilla en alto, desafiando al mundo a quitarles algo más afuera. La luna se alzó delgada y fría, y la tierra brilló bajo una nueva piel de hielo. Dentro, 4 almas respiraban al mismo compás, esperando el amanecer, la justicia o la misericordia, lo que llegara primero. Cuando el sol se hundió en el horizonte, la tierra resplandecía como una herida. Una neblina carmesí se extendía sobre los campos nevados, y el horizonte ardía con el color de las brasas viejas. Ale estaba junto al corral, partiendo leña. Cuando vio 3 jinetes cruzar la cresta, siluetas negras contra la luz moribunda, no necesitó preguntar quiénes eran. Los problemas siempre tenían forma. Boyd Larkin cabalgaba al frente. Hombros anchos, mirada dura, el tipo de hombre que confunde crueldad con fuerza. 2 más lo flanqueaban, ambos armados y sonrientes. Redujeron el paso al llegar al patio. Los caballos resoplaban nubes de vapor en Ada. Salió al porche, el rifle entre las manos. Ruth apareció a su lado, la mandíbula firme, los ojos duros como piedra de río. Marianne se quedó atrás, medio oculta tras su chal. Larkin tiró de las riendas, inclinando el sombrero, con falsa cortesía. «Buenas tardes, damas», dijo. «Linda noche para saldar viejas deudas». En la voz de Ada, era firme, aunque las manos le temblaban. «No obtendrás nada de este lugar, Larkin. Mi esposo murió. Sus deudas murieron con él». En la sonrisa de Larkin se ensanchó. «Así no funciona, viuda. Él tomó mi dinero por caballos que nunca entregó. Me lo debes. Y he venido a cobrar a él». Avanzó despacio, tranquilo, limpiándose las palmas en el abrigo. «¿Ya dijiste? Lo tuyo. Ahora date la vuelta». La mirada de Larkin se posó en él, divertida. «¿Y tú quién demonios eres? ¿El nuevo hombre que calienta su cama?» La voz de Ale fue baja, pareja. «Solo alguien que no soporta a los buitres». Por un momento, el silencio cayó pesado. La nieve crujió bajo los cascos. El viento pasó entre los álamos como un suspiro. Entonces, uno de los hombres de Larkin desmontó, las botas crujiendo sobre la escarcha. «Tomaremos lo que se nos debe», dijo, acercándose al granero. El disparo de Ruth quebró el crepúsculo. La bala cortó el aire y se incrustó en el poste, a centímetros de su mano. Los caballos se encabritaron, bufando, y Marianne soltó un jadeo, apretando su chal. «El próximo no fallará», dijo Ruth, con voz tan fría como el viento. La sonrisa de Larkin desapareció. Tiró bruscamente de las riendas, mirando a Haley con ocio. «Esto no ha terminado», escupió. «Estás protegiendo a la viuda de un ladrón, Mercer. La ley no te lo perdonará». «Entonces truela», respondió Ale con calma. «Aquí estaremos por un instante». Nadie se movió. Solo el viento y los cascos inquietos llenaban el aire. Luego Larkin giró su caballo y se marchó. Los 3 hombres desaparecieron en el crepúsculo color sangre, tragados por la distancia. Cuando se fueron, Ada soltó el aliento contenido. El rifle bajó. Los hombros cayeron bajo el peso de lo que casi ocurrió. Ruth entró sin decir palabra. Marianne se deslizó tras ella, los ojos grandes. Entre el miedo y la admiración, Ale observó el horizonte hasta que el último eco de casco se desvaneció. Luego, entró en la cabaña adentro. El fuego ardía alto, las sombras danzando por las paredes. El aire olía a pólvora y pino. Ale colgó su abrigo junto a la puerta, el rostro cansado pero sereno. Ada estaba de pie junto al hogar, de espaldas a él. «No debiste ponerte delante de nosotras», dijo en voz baja. Él se sentó al borde de la mesa, frotándose las manos rígidas. No parecía justo dejarlas solas. Ella se volvió, los ojos brillando con una mezcla de ira y tristeza. «No sabes en qué te estás metiendo. Larkin tiene hombres, poder. Volverá. He visto peores hombres venir y marcharse», dijo Ale. «Y he visto buenas mujeres sobrevivirles por primera vez». La expresión de Ada se suavizó. Miró al suelo, luego a él. Empezó, pero la voz se quebró. No era un buen hombre. Aleán la gente lo creía justo, pero dentro de estas paredes, no pudo continuar. «Nos quedamos»,
porque nadie más nos habría tenido. El pueblo nos dio la espalda. Dijeron que sus pecados se nos pegaron a la piel. Ale le escuchó en silencio. El fuego chispeaba entre ellos, las chispas flotando como pensamientos que se niegan a morir. Quizá, dijo él despacio, te quedaste porque marcharte era seguir cargando con él. Hay pesos que no pertenecen a los vivos. Ella lo miró, recelosa, buscando algo. ¿Y tú? ¿Qué peso cargas tú? Él desvió la vista hacia la ventana, donde la luna cortaba la escarcha en líneas de plata. Una tumba llena de nombres, murmuró. Una esposa que no pude salvar. Una guerra que no me enseñó nada que valga la pena. La luz del fuego iluminó sus rostros, dos almas unidas por fantasmas. Empezando a respirar otra vez, Ada se dejó caer en la silla junto al hogar, el rifle apoyado en la rodilla. Hablas como un predicador, dijo con una leve sonrisa en él. Sonrió por primera vez en días. Ningún predicador que yo haya conocido sabe enderezar una cerca. Aquella pequeña chispa aflojó algo dentro de ella, una sonrisa mínima. La primera en muchos inviernos afuera. El viento amainó. La noche se asentó en calma. Por primera vez desde que comenzó el invierno, el calor pareció verdadero y aunque nadie lo dijo, todos sabían que algo había cambiado. No la salvación, pero sí su comienzo. El sol amaneció despacio aquella mañana, una moneda pálida detrás de las nubes. La nieve brillaba como vidrio roto sobre los campos, y del humo que salía de la chimenea se elevaba una línea fina, constante, viva. Ale salió al exterior con el abrigo cerrado, el aliento formando nubes en el aire helado. Todo estaba en silencio, salvo el crujido del granero y el lejano graznido de los cuervos. Ann sintió la quietud antes de oír a los jinetes. El sonido llegó suave al principio, cascos rompiendo hielo, monturas que se mecían. Luego, 3 caballos surgieron entre la escarcha. Boyd Larkin iba al frente otra vez, pero esta vez no venía solo. A su lado cabalgaba un hombre con una estrella en el pecho. El ayudante del condado Ada salió al porche, con Ruth y Marianne detrás. La luz de la mañana hacía brillar la escarcha sobre sus rifles. Ale avanzó con calma, aunque en el pecho le ardía la vieja sensación de antes de un enfrentamiento. Ann Larkin tiró de las riendas, sonriendo con malicia. ¿Te dije que volvería?, dijo. Y esta vez traje la ley conmigo. El ayudante desmontó lentamente, su aliento blanco en el aire. Su rostro era más viejo de lo que Ale recordaba. Arrugas hondas, barba gris, ojos cansados pero nobles. Ale lo reconoció de inmediato. Alguacil Dane, dijo en voz baja. El ayudante lo observó largo rato y luego asintió. Ha pasado tiempo, Merced. Desde Antietam, mucho tiempo, respondió Ale. ¿Aún cabalgas por justicia? Dane sonrió apenas. En lo que se puede. Ann Larkin bufó. Ya, basta de recuerdos. La viuda me debe, y pienso cobrar. Dane miró a Ada, y luego a Larkin. ¿Tienes papeles que prueben esa deuda? Larkin apretó la mandíbula. No necesito papeles. Todo el pueblo sabe. Eso no es la ley, interrumpió Dane con firmeza. Eso es chism. El color desapareció del rostro de Larkin. ¿Estás de su parte ahora? Estoy del lado correcto, dijo Dane. Y conozco tu clase, Boyd. Ya te he visto robarle a viudas antes. En la mano de Larkin se movió hacia el arma, pero la de Dan fue más rápida. Notice solo apoyó la mano sobre la culata. El mensaje era claro como un trueno. No lo hagas, dijo con calma por un instante. El aire se congeló. Copos de nieve flotaban entre ellos, lentos como ceniza. Luego, Larkin escupió sobre la nieve y tiró de las riendas. ¿Se arrepentirán?, gruñó. Todos ustedes, tal vez, dijo Ale, pero no hoy. Larkin los miró con odio. Luego giró el caballo y se marchó. Sus hombres lo siguieron. El sonido de los cascos se desvaneció hasta que solo quedó el viento. El ayudante permaneció en silencio, mirando hacia el horizonte. Luego se volvió hacia Ale. Siempre encuentras problemas donde vas. Parece que me encuentran a mí, dijo Ale. Sonriendo levemente. Dane soltó una breve risa. ¿Te quedarás? ¿Te quedarás? No planeo hacerlo. El alguacil asintió. Subió a su caballo y se inclinó hacia Ada. Señora, dijo, tiene buena gente cuidándola. Mantenga ese fuego encendido. Y se alejó, desapareciendo entre la luz pálida del amanecer. Durante un largo momento, nadie se movió. El viento había cesado. Hasta los cuervos callaban. Ada bajó el rifle y suspiró. Ruth y Marianne entraron, dejándolos solos en el patio. La tierra se extendía ante ellos, blanca, marcada, infinita, pero algo en ella parecía nuevo, más liviano. Ada lo miró. Parece que podremos quedarnos. Él asintió. Así parece. Ella lo observó con cuidado. Arreglaremos el techo, cercaremos el terreno, tal vez abramos un puesto de trueque en primavera. Él sonrió apenas. ¿Lo lograrán? Ada apretó su chal. ¿Y tú? ¿A dónde irás? Donde el camino me lleve.
dijo Ale. Siempre hay alguien que necesita una mano, Ann. Ella asintió, aunque no apartó la vista. Viniste buscando descanso, susurró. Pero tal vez este fue tu descanso, Aneel. Miró hacia el horizonte, donde la luz dorada rompía las nubes. Tal vez lo fue, dijo Ann. Ella tocó la manga gastada de su abrigo. Gracias. Él se inclinó con un leve gesto. Mantén el fuego encendido. Luego caminó hacia su caballo. Montó y miró atrás una última vez. La cabaña. El humo, las tres mujeres en el umbral, el sol se alzó, tiñendo la nieve de plata. Aneel cabalgó despacio, dejando huellas firmes detrás. El sonido de los cascos se desvaneció, tragado por la distancia guay detrás de él, al borde de las llanuras. La pequeña cabaña seguía en pie, aún cálida, aún viva, una hebra de humo elevándose al cielo aún dentro. El fuego ardía bajo pero constante. Pequeño, sí, pero vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ale Mercer no cargaba fantasmas, dejaba atrás una chispa de paz.